Mariana siempre había querido vivir más cerca del centro de la ciudad. No era que le gustara el ruido, pero después de años en barrios tranquilos y alejados, sentía que necesitaba el pulso de la vida urbana. Encontró un apartamento en un edificio antiguo, un lugar con historia, con pisos altos y un aire de misterio que, en algún momento, le había parecido fascinante. Era otoño, y la ciudad estaba cubierta por una neblina ligera que se arrastraba entre los edificios. Las hojas secas crujían bajo sus zapatos mientras caminaba con cajas y maletas. La fachada del edificio estaba gastada, pintura descascarada, ventanas con cortinas rotas y el hierro de los balcones oxidado. A primera vista, podría parecer abandonado, pero algo en él le daba un aire de expectación, como si algo la esperara allí. Subió al ascensor antiguo, cuyos espejos rayados deformaban su reflejo. Cada piso que pasaba, un crujido metálico acompañaba el movimiento de la cabina. No había otra persona, pero el sonido parecía acompañarla, siguiéndola. Al llegar al sexto piso, donde se encontraba su nuevo hogar, Mariana se sorprendió al ver que la puerta del último piso estaba entreabierta. Nadie vivía allí, según el portero, y no había señales de visitantes. Debe ser una puerta vieja, siempre abierta, se dijo a sí misma, aunque el nudo en el estómago no desapareció. Comenzó a acomodar sus cosas. Cada caja que abría parecía traer consigo un silencio pesado, interrumpido de vez en cuando por el crujido del piso de madera, que sonaba más alto de lo que debería. La primera noche, mientras desempacaba ropa y libros, escuchó un golpecito suave en la pared. No era un golpe fuerte, era rítmico y deliberado, como si alguien intentara captar su atención. Mariana pensó que podría ser su imaginación. Siempre había tenido miedo de los ruidos extraños en los lugares nuevos, pero algo en esa sensación era distinto. No podía evitar mirar hacia la pared, el pasillo y la ventana del último piso. Nada. Solo la neblina que se colaba por las cortinas. Cuando se fue a dormir, el miedo volvió en forma de susurros apenas audibles, provenientes del pasillo. No deberías estar aquí. Encendió la luz y buscó debajo de la cama y en el armario. Nada. Pero la sensación de ser observada permanecía. Se acurrucó bajo las sábanas, tratando de convencerse de que era el estrés de la mudanza. Aún así, cada crujido de la madera parecía una respiración detrás de ella, cada sombra proyectada por la lámpara parecía moverse con intención propia. Al día siguiente, mientras desempacaba en la cocina, el portero subió a visitarla para darle la bienvenida. Mariana le mencionó la puerta entreabierta. «Oh, sí, la del último piso», dijo el portero con un tono que no pudo interpretar del todo. «Hace años que nadie vive allí, pero siempre parece que alguien está». Mariana se rió nerviosa. «Debe ser el viento», respondió, aunque no estaba convencida. Esa tarde, decidió salir a caminar y despejar la cabeza. Al volver, notó algo que la dejó helada, una pequeña nota blanca doblada cuidadosamente sobre su alfombra. La abrió con manos temblorosas. Solo decía: «Te estamos observando». Su corazón dio un vuelco. Miró a su alrededor, pero el apartamento estaba vacío. Cada puerta cerrada, cada sombra proyectada por el sol que se colaba por las cortinas, parecía moverse sutilmente, como si respirara. Mariana se preguntó si había tomado la decisión correcta al mudarse allí. Esa noche, mientras se recostaba en la cama, volvió a escuchar golpecitos en la pared, ahora más insistentes, acompañados de un leve susurro. «Ven, acércate». Mariana no se movió, no quería mirar hacia la puerta del pasillo, pero algo en su mente le decía que alguien la estaba esperando. La sensación de ser observada crecía con cada minuto, hasta que finalmente cayó en un sueño inquieto, lleno de sombras y murmullos que no podía comprender. Al despertar la mañana siguiente, Mariana sintió un peso extraño en el pecho, una mezcla de miedo y curiosidad que no la dejaba tranquila. Cada vez que miraba hacia la puerta del pasillo, parecía más oscura, más profunda, como si algo se escondiera en su interior, esperando el momento adecuado para moverse. Durante el desayuno, intentó concentrarse en organizar la cocina y desempacar las últimas cajas, pero cada sonido en el edificio le resultaba exagerado: un crujido en el piso de arriba, el zumbido del ascensor antiguo y lejano, el roce del viento contra las ventanas. Todo parecía cargado de significado, como si la casa misma estuviera respirando a su alrededor. Decidió salir a dar un paseo y despejar la mente. Caminando por el pasillo, no pudo evitar mirar hacia el último piso, donde la puerta seguía entreabierta. Para su horror, creyó ver una figura delgada observándola desde el umbral. La silueta no se movió, simplemente permaneció allí, inmóvil. Mariana se quedó congelada, su corazón latiendo como un tambor, pero cuando parpadeó, la figura desapareció. Esa noche, mientras cenaba sola, escuchó nuevamente golpes suaves y rítmicos en la pared del pasillo, acompañados de un susurro casi imperceptible. «Estoy aquí».
Mariana se levantó lentamente, tratando de mantener la calma, y se acercó al pasillo. La puerta del último piso estaba cerrada, pero una corriente fría parecía filtrarse por debajo de ella. Intentó abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada. Nadie había pasado por allí, al menos nadie vivo, pensó con terror. Los días siguientes, los fenómenos aumentaron. Pequeñas notas aparecían en su apartamento, escritas con una letra que no reconocía. Mensajes como: no mires hacia la ventana. Siempre te estamos observando. Pronto lo sabrás. Cada nota estaba colocada de manera que Mariana las encontrara en los lugares más inesperados, dentro de su armario, sobre la mesa de noche, incluso en la nevera. La ansiedad comenzó a invadirla. Cada ruido parecía más fuerte, cada sombra más definida. Una noche, mientras se recostaba, escuchó un golpe seco en la ventana del dormitorio, seguido de un susurro más claro, esta vez diciendo su nombre. Mariana. Se levantó, encendió la luz y miró hacia la ventana. Afuera no había nadie, solo la calle vacía iluminada por la luz amarilla del farol. Pero dentro del apartamento, la sensación de ser observada desde todos los rincones era abrumadora. Cada sombra parecía moverse con intención, cada objeto parecía cambiado de lugar. Al día siguiente, decidida a entender lo que estaba ocurriendo, Mariana comenzó a investigar sobre el edificio. Descubrió que hacía años, una mujer había vivido en el último piso y desapareció misteriosamente. Nadie supo exactamente qué pasó, pero los rumores decían que su espíritu permanecía atrapado allí, observando a quienes subían o vivían en el edificio. Mariana comenzó a notar pequeños detalles inquietantes. La puerta del último piso siempre parecía humedecida, como si alguien respirara detrás de ella, y cada vez que pasaba cerca, sentía un leve frío que la recorría de pies a cabeza. Una noche, mientras trataba de dormir, escuchó algo que la hizo temblar. No deberías haber investigado. El miedo se convirtió en terror. Mariana sabía que algo quería comunicarse con ella, algo que no estaba vivo, pero tampoco estaba completamente muerto. La sensación de ser vigilada era constante, y cada noche, la tensión aumentaba, hasta que la figura de la vecina se hizo más tangible, apareciendo en el umbral de su puerta, apenas visible entre las sombras. Mariana comprendió que la presencia no se limitaba a observar, quería interactuar, controlarla, atraerla hacia el último piso. Cada sonido, cada susurro, cada sombra era un mensaje claro, no estaba sola y nunca lo estaría realmente. Después de descubrir los rumores sobre la mujer desaparecida en el último piso, Mariana no pudo ignorar la sensación de ser vigilada constantemente. Cada sonido, cada sombra y cada corriente de aire en su apartamento parecía estar dirigida específicamente hacia ella. Una tarde, decidió subir al último piso, armándose de valor y llevando una linterna. Cada escalón del viejo edificio crujía bajo sus pies, resonando como un eco de advertencia. La puerta del último piso estaba cerrada, como siempre, pero esta vez sentía algo diferente. Un calor extraño emanaba de la madera, y una vibración casi imperceptible recorría el pomo de la puerta. Con manos temblorosas, Mariana giró el pomo. La puerta estaba cerrada, pero parecía querer ceder ante su toque. Un susurro lejano recorrió el pasillo. «¿Has venido?» Retrocedió un paso, pero algo la empujaba suavemente hacia adelante, como si la propia casa quisiera obligarla a entrar. Mariana encendió la linterna, iluminando el piso vacío. Todo parecía en silencio, demasiado silencio, excepto por un leve goteo de agua que venía de algún lugar detrás de la pared. Mientras avanzaba, notó pequeñas notas pegadas en la pared, escritas con una letra delicada pero inquietante. «Veo cada movimiento tuyo. No puedes huir. Pronto estarás conmigo». El miedo se mezclaba con la curiosidad. Mariana comenzó a explorar cada habitación del último piso, aunque sabía que nadie más debería estar allí. Las paredes estaban cubiertas de polvo, los muebles viejos parecían formar figuras en la penumbra, y las sombras se alargaban, como si quisieran tocarla. De repente, un golpe seco detrás de ella la hizo girar violentamente. La linterna iluminó la esquina del pasillo, y por un instante, vio una silueta femenina, delgada, con cabello largo y oscuro, observándola desde la sombra. No hizo ningún movimiento, pero Mariana sintió que la mirada la atravesaba. «¿Quién estás?», susurró, aunque su voz temblaba. La figura no respondió, solo permaneció inmóvil. Mariana sintió un frío intenso que la rodeó, como si el aire mismo estuviera vivo. En ese momento, comprendió que la vecina del último piso no era una simple sombra o recuerdo del pasado. Algo en esa mujer estaba atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, y la estaba observando desde hacía semanas. Al regresar a su apartamento, Mariana encontró una nota sobre su cama, que no estaba allí antes. «Veo todo lo que haces. No intentes huir.
El miedo comenzó a consumirla. Cada noche, los susurros se volvieron más claros y cercanos. Mariana empezó a notar movimientos imperceptibles en su apartamento, puertas que se abrían y cerraban solas, sombras que pasaban frente a la luz y objetos que cambiaban de lugar. A veces, al mirar por la ventana, veía una silueta oscura en el techo del edificio frente al suyo, siempre inmóvil, siempre observándola. Mariana sentía que el tiempo se alargaba, que cada minuto en su apartamento era eterno, y que la vecina del último piso tenía el control de su miedo. Una noche, mientras trataba de dormir, escuchó un golpe en la pared contigua, seguido de un susurro que parecía provenir desde dentro de su mente. «Pronto vendrás, conmigo». Mariana se tapó la cabeza con la almohada, temblando. Sabía que la vecina quería más que solo observarla, algo la estaba arrastrando lentamente hacia la oscuridad del último piso, y cuanto más investigaba, más peligro corría. La tensión crecía con cada día. Mariana comenzó a sentir que su apartamento ya no era un refugio seguro, sino un lugar donde cada sombra podía atraparla, donde cada sonido tenía intención y donde la vecina del último piso decidía cuándo acercarse y cuándo desaparecer. Las noches se habían vuelto insoportables para Mariana. Cada sonido, cada sombra y cada corriente de aire parecía tener intención propia. Pero lo que más la aterrorizaba era la certeza de que la vecina del último piso estaba más cerca que nunca, observándola no solo desde la puerta, sino desde cada rincón del apartamento. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un golpe fuerte en la puerta principal, seguido de un susurro claro y cercano, como si alguien respirara justo detrás de ella. «Mariana, ven». El corazón le latía desbocado. La luz de su lámpara parpadeaba, y la sombra de la puerta se alargaba, tomando forma humana. Mariana, temblando, se levantó y avanzó lentamente hacia la puerta. Cada paso resonaba como un tambor en el silencio del apartamento. Al acercarse, vio algo que la dejó paralizada, una silueta femenina de pie frente a la puerta del último piso, completamente negra, como hecha de sombra pura, con ojos brillantes que la miraban directamente. La figura levantó una mano y señaló hacia Mariana. «Has venido demasiado lejos», susurró con voz etérea. Mariana retrocedió, pero la figura comenzó a avanzar hacia ella, moviéndose sin emitir sonido, flotando casi sobre el piso. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más frío, como si la propia vida se drenara de la habitación. Mariana tropezó con una caja y cayó al suelo, mirando aterrada como la sombra se acercaba. En un impulso de terror, Mariana corrió hacia la cocina y cerró la puerta con llave, respirando con dificultad. Pero incluso detrás de la puerta, podía sentir la presencia. La sombra no estaba afuera, estaba en la habitación, alrededor de ella, observando cada movimiento, esperando el momento de atacar. Intentó llamar a alguien, pero su teléfono no tenía señal. La electricidad parpadeó y se apagó, dejándola en completa oscuridad. Solo los susurros continuaban. «No puedes escapar, siempre te veo». Mariana se acurrucó en la esquina de la cocina, sintiendo que el tiempo se alargaba y que cada segundo era eterno. La sombra comenzó a formar una figura más definida, casi humana, pero con un aire antinatural que llenaba la habitación de terror absoluto. Los muebles parecían moverse, las paredes se estrechaban, y cada sonido cotidiano se transformaba en un eco de amenaza. De repente, la sombra habló con claridad, directamente en su mente. «Mariana, te estaba esperando. Ahora eres mía». Mariana gritó, pero ningún sonido salió. Sintió una mano fría rozando su hombro, aunque no había nadie físicamente allí. Intentó escapar, pero la sombra la empujó hacia el pasillo. Su mente luchaba entre la realidad y la percepción del miedo absoluto. Al final, Mariana logró refugiarse en su habitación y cerrar la puerta con fuerza. Durante horas, la sombra permaneció afuera, moviéndose silenciosamente, esperando. Mariana sabía que no podría dormir, que cada sombra en el pasillo, cada crujido del edificio, era un recordatorio de que la vecina del último piso no la dejaría ir nunca. Después de noches interminables de terror, Mariana decidió que no podía seguir viviendo así. Cada sonido, cada sombra y cada susurro la mantenían en un estado constante de paranoia y miedo absoluto. Sabía que debía enfrentar la verdad, aunque no tuviera idea de que la esperaba. Armada con una linterna y toda su fuerza de voluntad, subió al último piso una vez más. Cada escalón crujía bajo sus pies, como si el edificio mismo la advirtiera de no continuar. La puerta del último piso estaba cerrada, pero esta vez Mariana no dudó, empujó con todas sus fuerzas y la abrió. Dentro, la habitación estaba vacía, al principio. Pero al iluminar con la linterna, vio paredes cubiertas de fotos antiguas, algunas de mujeres que parecían mirarla con ojos suplicantes, otras en poses de desesperación. En el centro de la habitación, había un espejo antiguo, que reflejaba algo que no era su propio reflejo. De pronto,
Una voz susurró detrás de ella. Te estaba esperando. Mariana giró, y allí estaba la vecina, no como sombra esta vez, sino con forma humana, aunque con un aire espectral. Sus ojos eran oscuros y vacíos, y su piel pálida parecía transparente, como si fuera parte de otro mundo. La vecina extendió la mano hacia Mariana. Ahora sabes la verdad, dijo. Hace años, yo vivía aquí, pero algo me atrapó. No pude escapar, y ahora, tú eres la próxima. Mariana sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Sin embargo, algo dentro de ella la hizo reaccionar. Con voz temblorosa pero firme, respondió. No. No permitiré que me controles. La vecina sonrió, un gesto que parecía imposible en un rostro espectral. Todos los que viven aquí sienten el miedo. Solo tú puedes liberarte, o unirte a mí. En ese instante, Mariana comprendió que la única forma de romper el ciclo era enfrentarse al miedo directamente. Caminó hacia el espejo y miró su reflejo, sosteniendo la mirada de la vecina. La figura comenzó a gritar, a desvanecerse, a desintegrarse lentamente en un humo negro que llenaba la habitación. El edificio tembló, las luces parpadearon y de repente, todo quedó en silencio. Mariana respiró hondo. La presencia había desaparecido, al menos por ahora. Al volver a su apartamento, notó que la sensación de vigilancia había disminuido, pero no desaparecido del todo. Mariana comprendió que el miedo no se elimina por completo, pero enfrentar lo desconocido le había dado fuerza. Sabía que debía estar atenta, pero también que podía sobrevivir y vivir a pesar del terror. Y así, mientras se sentaba junto a la ventana y contemplaba la ciudad cubierta por la niebla, Mariana decidió compartir su historia, para que otros supieran que el miedo existe, pero también que la valentía puede enfrentarlo. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más relatos escalofriantes, suscríbete, dale like y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir creando historias que te harán temblar y mantenerte despierto por la noche.